Mi tío era un hombre excéntrico, un físico consumado. Estaba en la cima de su campo cuando de repente decidió poner fin a su carrera y retirarse a su villa en la campiña francesa. Sus amigos y familiares ni siquiera podían empezar a adivinar qué había provocado el cambio tan drástico. No tenía esposa ni hijos a quienes dedicar más tiempo. De hecho, se había sentido satisfecho con llevar un estilo de vida de soltero hasta bien entrados los 40, algo para lo cual ciertamente poseía los medios para hacerlo. Cuando se le preguntó, simplemente dijo que estaba cansado del ajetreo y el bullicio de la ciudad y que quería ese espacio para aclarar su mente. Todavía recuerdo el día que vino a buscarme a la antigua estación del tren. Mi madre, su hermana, se levantó para abrazarlo mientras yo permanecía sentada en ese banco, contemplando los ondulantes campos de lavanda que flaqueaban la vía a ambos lados y jugando con la pulsera que mi padre me había regalado por mi cumpleaños. Era la primera vez que salía de la ciudad en un periodo de tiempo considerable. En mejores circunstancias habría sido bastante emocionante. La razón por la que mi tío aceptó dejarme quedarme con él se debió al bastante tumultuoso proceso de divorcio de mis padres. Ambos admitieron que no debía quedar atrapado en el fuego cruzado hasta que todo estuviera finalizado. «¡Mon canetón!», exclamó, haciendo que me animara. Cuando era aún más joven, solía hacer berrinches cada vez que él me llamaba Patito, exigiendo que me cambiara el nombre de un ave más majestuosa, como un halcón o un águila. Aunque todavía le valió la mirada. El apodo familiar trajo consigo un pequeño grado de consuelo. Finalmente nos abrazamos y, después de una despedida rápida y entre lágrimas con mi madre, me llevó de regreso a su auto. Acordamos que como ya era una niña grande, me sentaría en el asiento delantero con él, algo que mi padre todavía no me dejaba hacer. Obviamente estaba tratando de animarme lo mejor que sabía. Aunque la abuela y el abuelo nunca se divorciaron legalmente, él sabía muy bien lo que era tener sus padres constantemente enfrentándose y tú siendo incapaz de detenerlos. Pasamos por los campos de lavanda y por un camino de tierra sin asfaltar. Observé con cierta inquietud cómo lo más parecido a una ciudad desaparecía en el espejo retrovisor, dando paso a colonias y verdes pastos. Pronto, las únicas estructuras hechas por el hombre a la vista eran los postes de hormigón esparcidos por el paisaje, pero ni siquiera ellos eran inmunes a ser reclamados por las inexorables garras de la naturaleza. Vi un par de cigüeñas blancas anidando encima de una de ellas. A estas alturas ya deberían haber estado volando hacia el sur, pensé. El verano estaba llegando a su fin y tenían un viaje largo por delante. ¿Jusqu'où l'Afrique? ¿Qué tan lejos está África?, le pregunté a mi tío, quien se sorprendió más de que le hubiera hablado en francés que de la naturaleza de mi pregunta. Aunque la familia de mi madre tiene sus raíces en Estrasburgo, mi padre es de Berlín, que es donde nací y crecí. Debido a su falta de cariño por mi padre, mi tío nunca se molestó en aprender alemán. Como resultado, cuando no había nadie cerca para traducir, hablábamos principalmente en inglés, ya que era el único otro idioma que ambos conocíamos relativamente bien. Yo, que estuve expuesta a él desde el jardín de infancia, y él que lo perfeccionó a lo largo de muchos años de enseñanza en el extranjero. «Très long», respondió, más lejos de lo que te puedes imaginar. Por alguna razón lo interpreté como un desafío. Dirigí mis ojos al horizonte, evocando imágenes mentales de jirafas, leopardos y palmeras, de extensas sabanas y selvas impenetrables. Todas las cosas que mi joven mente había sido condicionada a asociar con el exótico continente. Por lo que sabía, podría haber estado mirando exactamente en la dirección opuesta a donde estaba el sur. Pero no era como si mi tío se hubiera molestado en corregirme de cualquier manera. Y aquí estamos. Su inesperada proclamación me sacó de mi ensoñación. Situada en primera línea de un pintoresco bosque de abedules, se encontraba la morada de mi querido tío. Era más humilde de lo que esperaba, constaba de solo 2 pisos y un techo a 2 agujas. El porche envolvente tenía una arquitectura claramente romántica y era quizá la parte más intrincada de todo el edificio, salvo el balcón que tenía un diseño igualmente ornamentado. Era innegable, pintoresco, sin embargo no coincidía con la grandiosa mansión que mi yo más joven había imaginado. Los días se convirtieron en semanas. La novedad de estar en el campo desapareció rápidamente. No es que extrañara la monotonía gris de la ciudad, pero sí extrañaba tener amigos cerca. Me las arreglaba para convencer a mi tío de que jugara trick-track conmigo de vez en cuando. Fingió entusiasmo lo mejor que pudo, pero estaba claro que todo este arreglo tampoco era ideal para él. La mayoría de los días permanecía encerrado en su estudio. Era uno de una lista de lugares a los que tenía absolutamente prohibido entrar, y sinceramente no me importaba mucho. Lo había vislumbrado a través de la puerta y solo vi libros y papeles apilados interminablemente sobre un escritorio lleno de gente, algo que de todos modos difícilmente hubiera sido algo que le hubiera interesado a una chica de mi edad. Pero luego había reglas que tenían mucho menos sentido, como nunca subir un tramo específico de escaleras o solo poder entrar por un lado de la propiedad, pero no por el otro. Se cerraron secciones enteras de la casa al azar,
Incluso hubo un periodo de tiempo durante el cual no me permitieron usar el baño interior, teniendo que recurrir a la letrina de pozo exterior. Yo por supuesto cumplía las peculiares estipulaciones de mi tío, pero con frecuencia le preguntaba sobre ellas, a lo que él siempre respondía que había ciertas costumbres que todos los que se alojaban aquí debían obedecer, o de lo contrario vendría la mala suerte. Y entonces, una tarde de finales de septiembre, sucedió algo que cambió para siempre el curso de mi estancia. El día era cálido y húmedo. El olor a ozono impregnaba el aire y servía como precursor de una tormenta inminente, un pronóstico respaldado aún más por el avance de la masa de nubes en la distancia. Mi tío estaba inclinado sobre el porche, mirándome patear una pelota alrededor del césped, quemado por el sol en el frente. Cada vez que lo miraba, él asentía y sonreía, lo cual era un elogio suficiente para mí. Estaba feliz de tener una audiencia para variar. Una fuerte patada hizo que mi pelota rebotara con un tocón y cayera por el césped marchito, lo que me impulsó a perseguirla. Impulsada por su ímpetu, la pelota persistió en su trayectoria prevista, es decir, hasta que se detuvo abruptamente e inesperadamente, como si hubiera chocado con algún obstáculo invisible. Mi carrera se redujo a una caminata. Incluso desde mi perspectiva inherentemente ingenua, estaba claro que algo no estaba del todo bien. Cuanto más me aventuraba, más pesada y viscosa se volvía la atmósfera a mi alrededor, hasta el punto que podía sentir su peso dentro de mis pulmones. El estado de inercia de la pelota duró poco. Justo cuando estaba a pocos pasos de recuperarla, de repente se lanzó hacia mí con una fuerza aún mayor. Me zambullí y justo a tiempo, cuando pasó volando por mi cabeza, lo oí romper una ventana en algún lugar detrás de mí. ¡Adentro! ¡Ahora!, mi tío gritó. No necesitaba decírmelo 2 veces. Aterrorizada y al borde de las lágrimas, regresé corriendo a los límites de la finca. El tío permaneció fuera por un tiempo más, pero finalmente también se unió a mí. Su rostro tenía una expresión que no le había visto antes. Tiré de su manga buscando consuelo y una explicación, pero su mirada vacía permaneció inalterada. Solo cuando mis sollozos se convirtieron en sollozos totales, finalmente consideró apropiado reconocer mi presencia. Pude verlo en sus ojos, el discurso interno que tenía lugar dentro de su mente, incluso si lamentablemente no estaba preparado para la verdad. ¿Qué otra posible explicación podría haberme ofrecido? ¿Fantasmas? Eso no me habría tranquilizado. En todo caso, la introducción de otro concepto aún menos predecible en la ecuación habría empeorado las cosas. Me dijo que me preparara para cenar mientras él subía a inspeccionar la ventana rota. Prometió explicarme todo después de que ambos hubiéramos comido algo. Tener acceso a su estudio por primera vez desde mi llegada me pareció increíblemente peculiar. Una sensación de incertidumbre permaneció dentro de mí, contemplando si tal vez se trataba de algún tipo de prueba. Al darse cuenta de mi vacilación, mi tío se rió entre dientes y me tranquilizó con una palmadita en la cabeza. Luego me dijo que me sentara en el sillón anticuado, pero acogedoramente acogedor, cómodamente ubicado entre 2 estanterías altísimas. Procedió a recuperar un frasco con la etiqueta Anomaly 005 de uno de los estantes. Desenroscó la tapa bien cerrada y la arrojó hacia mí. No estaba seguro de qué estaba tratando de mostrarme inicialmente. El recipiente de vidrio parecía estar completamente vacío. O lo estaba, hasta que mi tío deslizó un trozo de alambre de cobre dentro y luego se apresuró a cerrar la tapa. Observé con asombro cómo la muestra comenzó a oxidarse rápidamente, cambiando de marrón rojizo a verde azulado en cuestión de segundos. 1 minuto después había alcanzado un estado cercano a la desintegración, sufriendo una corrosión severa hasta el punto que su forma original se volvió prácticamente imperceptible. Y luego, después de aproximadamente 1 minuto adicional, los escasos restos del objeto se disiparon por completo. No quedó ni un rastro de él. El tío explicó que esto no era más que un modesto ejemplo de lo que había por ahí esperando a ser catalogado. Según él, había algo en ese terreno en particular que desafiaba todas las leyes científicas actuales. Manifestaría espacios localizados en lo que los principios de la naturaleza y física dejarían de funcionar según lo previsto. Algunas eran benignas y requerían requisitos previos específicos para ser observadas, mientras que otras, como la perturbación gravitacional que estuve peligrosamente a punto de experimentar de primer mano, eran mucho menos selectivas. Usó palabras grandes y complicadas como transmutacional y metafísico, que pasaron por mi cabecita rubia en ese momento, pero, esencialmente, fue la identificación de estos sucesos poco convencionales lo que lo motivó a abandonar no solo su carrera, sino también la opulencia de la vida urbana. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Ya no era únicamente la sobrina de mi tío, ahora yo también era su asistente, o al menos así es como lo planteó inicialmente, cuando las cosas entre nosotros todavía eran relativamente inocentes. Me hizo un recorrido exhaustivo por todas las anomalías que había logrado documentar y en algunos casos, incluso contener. Por ejemplo, había un rincón específico en el ático que mantenía una temperatura constante de exactamente 1 centígrado justo por encima del punto de congelación.
En marcado contraste, dentro del bosque adyacente a la villa, había un lugar que provocaba que cualquier materia inorgánica que entrara en contacto con él se quemara espontáneamente, independientemente de su inflamabilidad innata. Luego estaban las anomalías, que solo respondían a determinados metales y aleaciones, mientras que al mismo tiempo eran repelidas por no conductores como el caucho o el vidrio. Una mente completamente desarrollada probablemente se habría sentido abrumada después de recibir tantas revelaciones innovadoras a la vez. Sin embargo, cuando era niña, mi visión del mundo todavía era bastante flexible. Mis libros de fantasía fueron gradualmente suplantados por temas como física y química. Me tomó apenas unas semanas adquirir una comprensión de conceptos que los estudiantes 5 años mayores que yo ni siquiera entendían. Puede que mi tío no sobresaliera como cuidador, pero era, por mucho que me duele admitirlo, un profesor excepcional. Entre conferencias, en ocasiones me encargaban realizar pruebas de rutina de algunas de las rarezas que él consideraba lo suficientemente seguras. Mi favorito era el que actuaba como una especie de embudo de aire en miniatura, haciendo que el agua filtrada a través de él saliera de un delicado color rosa, lo que ahora sabía que se debía a la presencia de permanganato de potasio. Me mantenía en silencio sobre mis diversas actividades extracurriculares cada vez que mamá llamaba. Ella no lo habría entendido incluso si se lo hubiera dicho, ya sea asumiendo que estábamos fingiendo o no. Peor aún, que su hermano había perdido oficialmente el control. Las cosas siguieron más o menos como se describe hasta el comienzo del invierno. Fue entonces cuando sucedió. El evento cuyas consecuencias elevan esta narrativa de un simple relato dudoso a mi propia historia de terror personal. Había nevado mucho, estaba absorto en la tarea de decorar el pasillo de arriba con ansia por las vacaciones que se acercaban rápidamente, cuando una vista peculiar llamó mi atención. Mirando por la ventana más cercana y a través de su capa cristalina de escarcha, noté la presencia de una anomalía desconocida suspendida en medio del área abierta que precede a nuestra casa. A diferencia de la mayoría de los demás, este era difícil de pasar por alto incluso desde lejos, presentándose como un caleidoscopio de colores y formas, flotando justo sobre la nieve. Estaba a punto de ir a buscar a mi tío, pero ella se dirigía al vestíbulo. Protestó tan pronto como me vio tomando mi abrigo, indicándome que permaneciera dentro mientras él iba a evaluar la situación. En un acto que sin duda lo tomó por sorpresa, opté por mantenerme firme por una vez. No había llegado tan lejos para que todavía me trataran como a una niña tonta. Mi edad no era una preocupación cuando me obligaba a ser de ama de casa o a hacerle compañía cada vez que se sentía solo por la noche. Si tenía edad suficiente para todo eso, entonces tenía edad suficiente para tomar mis propias decisiones. El momento en que me llevó a su habitación después de una noche bebiendo en exceso fue el momento en que perdió todo su derecho a actuar como mi padre sustituto. El crujido de la nieve bajo nuestras botas se mezclaba con el incesante zumbido de la luz del Porsche. El cielo era un soluto de grises. Su opacidad hacía que la hora exacta del día fuera en gran medida irrelevante. La aberración temporal en sí era el componente más luminoso en nuestra vecindad, aunque no el más fácil de observar directamente. No era que fuera tan brillante que doliera mirarlo. Las náuseas que le provocó procedían de algún lugar más profundo, menos primitivo. Elegí un color de los números que componían la anomalía y observé cómo se disolvía y diseminaba dentro de una vorágine de tonos en constante remolino. Yo lo llamaría psicodélico, pero no estoy convencida de que la mente humana sea capaz de alucinar algo tan surrealista como esto. Parecía como si un fragmento de nuestro mundo ilusorio se hubiera desprendido, permitiéndonos contemplar el cielo primordial que residía más allá de él. No estoy siendo abstracta porque sí, simplemente no hay suficientes palabras en el idioma inglés, y de hecho en cualquier otro idioma, que me permitan transmitirle simultáneamente la esencia profunda, paradójica y existencialmente paralizante del espectáculo que presenciamos ese día. Imagínense que les digan que escriban un ensayo para un libro del que solo se ha leído un pasaje. Una vez más, mi psique adolescente simplemente no estaba preparada para lidiar con las preguntas subyacentes planteadas por la mera existencia de la anomalía. En cambio, simplemente lo acepté tal como se presentaba, un Rorschach vivo, de patrones policromáticos que me mareaba cada vez que lo miraba durante demasiado tiempo. Mi tío no podía darse ese lujo. El resplandor emitido por la entidad se reflejó en su rostro estupefacto. A pesar de cualquier malestar que él también pudiera haber estado experimentando, evidentemente no fue suficiente para disuadirlo de avanzar más hacia las luces fluorescentes. Intenté hacer lo mismo, pero la sensación de vértigo se volvió demasiado difícil de soportar. Cada arcada era como regurgitar trozos de mi propia alma. El suelo bajo mis pies se sentía líquido. Mis oídos se hincharon y mis sienes comenzaron a palpitar como si una sirena antiaérea hubiera sonado cerca de mi cabeza. A unos 20 pasos delante de mí, mi tío estaba de pie frente a la masa reluciente, su forma delineada por la nebulosa amalgama de colores. Extendió la mano. Sin embargo, cuando intentó captar sus formas efímeras, la anomalía simplemente desapareció.
No se dispersó en polvo de estrellas ni colapsó sobre sí mismo, sino que simplemente desapareció de la realidad para no reaparecer nunca más. Si fuera solo yo quien lo presenciara, habría pensado que todo era un sueño, pero mi tío nunca me dio esa oportunidad. Se obsesionó creyendo que los acontecimientos que se desarrollaron eran, de hecho, un intento de algún poder superior de establecer comunicación con nosotros, un mensaje profundo del cosmos que afirmaba que estaba en el camino correcto. Tal vez ese fuera el caso, por lo que yo sabía, pero no era propio de él hacer deducciones tan fantasiosas y sin fundamento. Observé cómo se desarrollaba ante mis ojos el declive gradual de sus facultades mentales. La razón y la lógica dieron paso a una convicción celosa. La mayoría de los días pasaba junto a mí, como si yo fuera parte del mueble, hasta que finalmente dejó de retirarse por completo de su estudio, ni siquiera para las necesidades más básicas. Me dejaron a mí su suerte, solo en una casa grande y fría en alguna remota zona de tierra rural. Intenté llamar a mis padres, pero el teléfono no funcionaba. Aunque le eché la culpa al clima en ese momento, considerando lo que estaba a punto de suceder, no me sorprendería que mi tío nos hubiera aislado deliberadamente del mundo exterior. Los suministros se estaban agotando peligrosamente y no era como si pudiera caminar hasta el pueblo más cercano para conseguir más. La puerta de su estudio parecía aún más imponente bajo el brillo ambiental de mi vela. Al abrirla, una ráfaga de malos olores me obligó rápidamente a taparme la nariz. El hedor a amoníaco era tan potente que me hizo llorar los ojos. Nerviosa, pero sin otras alternativas, crucé el umbral, levantando una nube de polvo en el proceso. La oscuridad dominaba en parte importante de la habitación. La única fuente de luz era la lámpara tenue que yacía al lado del escritorio, aparentemente caída, ya sea por accidente o como resultado de algún ataque maníaco. No lo puedo decir con certeza. Dejé mi vela y agarré la base. Luego lo usé para iluminar mi entorno. Más allá del estado de desorden reinante, lo primero que noté fueron los frascos de orina apilados contra la pared a mi derecha. Cerca de ellos había un cubo sucio cuyo contenido se puede deducir, pero decidí no validarlo. Había páginas de libros y notas de investigación esparcidas al azar, algunas rotas en tiras, otras arrugadas y reutilizadas como artículos del tocador improvisados. Me aventuré más profundamente. El aire rancio y viciado se volvió casi imposible de respirar sin la amenaza de vomitar. Aún más desconcertantes fueron las sutiles ondulaciones que lo recorrían, un signo revelador de una anomalía, y parecía haber caminado directamente hacia su epicentro. Ahora que lo pienso, esos frascos tenían que venir de alguna parte, y entonces lo vi, desplomado en el otro extremo de esa pocilga, cocinándose en su propia inmundicia, estaba el propio loco. Su cabello despeinado parecía incluso más gris de lo que recordaba y su bigote, una vez meticulosamente recortado, ahora se extendía por encima de su labio. A su espalda había una pizarra desgastada que tenía las marcas de innumerables lecciones y presentaciones. Ahora solo contenía una frase: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Llamé, pero no recibí respuesta ni reacción. Al principio no. Lo habría dado por muerto si no fuera por el movimiento de su pecho. Sus párpados comenzaron a temblar, y cuando finalmente se abrieron, exponiendo los ojos inyectados en sangre que había debajo, no pude evitar retorcerme. ¡Mon caneton! La sonrisa excesivamente exuberante de mi tío me hizo sentir una sensación de incomodidad e intrusión simplemente por tener que observarla. Habiendo sido despertado de su estado de semiconsciencia, se puso de pie de un salto con la ropa colgando suelta de su cuerpo desnutrido como trapos sucios. Luego procedió a sacar un trozo de tiza del bolsillo del pecho. Con él rodeó y subrayó frenéticamente la cita solitaria garabateada en la pizarra detrás de él, como si fuera la solución a alguna ecuación que solo él conocía. Oui, ça du sens maintenant. Sí, ahora tiene sentido. Golpeó vehementemente su mano contra la superficie, impartiendo su huella en ella. Su risa forzada resonó por todo el reducido espacio. Fue una farsa convincente la que interpretaste. Oui, mais maintenant, je connais la vérité. Pero ahora sé la verdad. No eres real. Todo esto, nada de eso es real. Su rostro me recordó al de un aprendiz que busca demostrar su valía ante su superior. Esa fue la prueba, ¿no es así? Él sonrió casi seguro de su inminente triunfo. Je l'ai fait, lo logré. He pasado tu prueba. Ahora muéstramelo. Muéstrame la verdad. Esos terribles ojos estaban fijos en mí, esperando que yo descorriera alguna cortina hipotética que, de un solo golpe, validara cada uno de sus delirios. Cuando no me enfrenté a nada más que mi propia expresión asustada, se produjo un claro cambio en su comportamiento. Sus gestos neuróticos dieron paso a una nueva y tenue forma de locura. ¿Por qué? ¿Por qué sigues insistiendo en fingir? Está terminado. El engaño ha quedado al descubierto. Se ha llegado a la conclusión. No eres más que un pensamiento en mi cabeza y te ordeno que me lleves al otro lado. Caminaba de un lado a otro rascándose ávidamente su cuello sudoroso.
Mi corazón latía tan rápido que temí que explotara o se expulsara de mi caja torácica. Al crecer, albergué la creencia de que los adultos poseían una sabiduría incomparable, capaces de afrontar cualquier situación sin esfuerzo. Ser testigo de la total subversión de esa noción, ese elevado paradigma, de una manera tan completa, rayaba en lo surrealista. «¿Y es ese que vous complotez? Sé lo que estás tramando». De repente se giró y exclamó, sorprendiéndome hasta el punto en que dejé escapar un grito audible de miedo. No quedaba ni una pizca de simpatía en su voz. Mi encogimiento solo lo agitó más. En todo caso, después de mostrarme los dientes por un rato, agarró firmemente ambos lados del tablero y luego presionó su frente también contra él. Sus primeros murmullos fueron demasiado débiles para que yo pudiera captarlos, pero los siguientes sí los entendí. «Irreal, no eres real. Producto, espejismo, vapor». Y luego vino la frase, una sola frase grabada tan profundamente en mi memoria que me impide para siempre percibir a cualquier hombre como algo más que una criatura de instinto, ocultando su naturaleza depredadora detrás de una fachada de refinamiento y civilidad que, por intrincado que sea, siempre se desmorona en las circunstancias adecuadas. A veces, en medio de mi insomnio, me pregunto si todavía puedo oírlo, emanando de algún rincón abandonado de mi dormitorio. «No eres real, lo que significa que puedo hacer lo que quiera contigo». No iba a esperar a que me acusara. Giré sobre mis talones con la intención de correr rápidamente hacia la salida, pero una fuerza desconocida se apoderó de mi muñeca. El brazalete de mi padre, la anomalía, era reactiva a los metales que la componían. Tiré y tiré, pero me encontré incapaz de escapar del campo magnético de la distorsión, no con el objeto de su fascinación todavía adherido a mí. Cuando finalmente logré liberar mi mano, mi tío ya estaba sobre mí. Me desgarró. Sus uñas dentadas desgarraron la carne y la ropa indiscriminadamente. Mi respuesta solo pareció alimentar su perversión decidida. A pesar de su estado debilitado, todavía era mucho más fuerte que yo. Preferiría no dar más detalles sobre hasta dónde llegó hasta que reuní el coraje para clavar mi pulgar en su ojo izquierdo, otorgándome suficiente espacio para salir por debajo de él. Pero incluso eso logró poco. Cuando me recuperé, él ya se había recuperado. Era dolorosamente consciente de que no poseía ni la fuerza para dominarlo, ni el alcance para superarlo. Entonces hice algo que, hasta el día de hoy, me desconcierta en cuanto a cómo pude lograrlo. Una vez leí un artículo que exploraba el fenómeno de los niños que exhiben una notable conciencia cognitiva en respuesta a episodios de estrés extremo. Fáctico o no, no estoy calificada para decirlo. Sin embargo, si hoy día me pusieran exactamente en la misma situación, no creo que tuviera los medios para responder tan hábilmente como lo hice. Levanté los brazos, pero en lugar de emplearlos como barrera contra los avances de mi tío, comencé a aplaudir lentamente. Se detuvo. Su perplejidad me tranquilizó y mis aplausos se hicieron más fervientes. De alguna manera encontré de mí la capacidad de suprimir todo el dolor y la humillación que sentí en ese momento, y luego lo transformé en una sonrisa alegre. «Tienes razón», yo dije, «nada de esto es real. ¡Felicidades! Has encontrado la verdad». Extendí mis manos en un gesto abarcador como para enfatizar el punto. Sus ojos frenéticos, uno de los cuales se había hinchado y notablemente más carmesí, recorrieron la habitación. «¡Tu hombre! ¡Tú mientes!». La saliva salió volando de su boca, rociándome la cara. Simplemente sacudí la cabeza en respuesta. A pesar de sus protestas, me di cuenta de que quería creerme desesperadamente. Tenía que hacerlo porque la alternativa habría requerido enfrentar las repercusiones de sus horribles acciones. «Nunca mentí», respondí vagamente, y luego le ofrecí suavemente mi palma. «Ven, te mostraré». De la mano salimos al paisaje invernal. Las ráfagas de viento apartaron mi cabello y su toque helado mordisqueó las zonas en carne viva de mi piel. No le presté atención. En el amplio contexto de todas las tribulaciones que había soportado, algo tan común como el frío era una incomodidad casi bienvenida. «¿Lo ves?», pregunté señalando el horizonte, donde el sol naciente se encontraba con las amplias y pálidas dunas. Él asintió con una serie de afirmamientos, saltando inquieto de un pie al otro. Alguna vez un profesor de reputación respetable, ahora reducido a un imbécil torpe. Un lobotomita encapsulado dentro de un reino de su propia creación. La fragilidad de la psique humana es algo notable. Ahí es donde tienes que ir. Sigue caminando y no regreses, ¿entiendes? Bajó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Su mirada vacía chocó con la mía. No había nada ahí. Nada más que una ausencia de uno mismo. Quería sentir un poco de simpatía por el bastardo, pero no podía. Las heridas eran demasiado recientes y eran demasiado profundas. «Rápido, vete. Ve o perderás tu oportunidad». Y se fue, corriendo a través de la nieve hacia el blanco más allá.
La naturaleza exacta de su búsqueda, si es que realmente poseía un objetivo claro en ese momento, quedó abierta a interpretación. Quizá creía genuinamente que el mundo que lo rodeaba era una construcción simulada en la que solo él existía como una entidad capaz de pensar. De todos modos, no llegó muy lejos. Es bastante poético que la misma anomalía que había instigado mi descenso a esta madriguera de locura finalmente provocara su conclusión. Tan pronto como cruzó ese horizonte de sucesos, ya era demasiado tarde para él. De manera similar a como mi bola llegó a una parada repentina y completa, su cuerpo también experimentó un cese inmediato, solo para ser expulsado hacia atrás con una fuerza tan tremenda que literalmente lo envió a volar. Chocó con el balcón, se dobló contra la barandilla de mármol y posteriormente cayó de cabeza sobre la sólida cubierta de abajo. No hace falta decir que no sobrevivió. Me resulta difícil llorarlo. Era un intelectual brillante, pero lamentablemente un ser humano aborrecible. Incluso antes de que comenzara cualquier locura que lo afligiera, me quitó cosas que no eran suyas, y crecer nunca iba a ser lo mismo debido a eso. A veces me gusta pensar que hay muchas maneras en que mi historia podría haberse desarrollado. Quizá exista un universo paralelo en el que pueda vivir una vida sana y plena de feliz mediocridad. Pero después de todos los acontecimientos que he transcrito aquí, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría alguien? Entumecida y abusada, recuerdo haber pasado por encima de los restos rotos de mi tío y haber regresado a esa casa. Una profunda quietud impregnaba el aire, similar a los momentos tranquilos que preceden a una tormenta, a pesar de que la tormenta ya había pasado. Entré en la pequeña y lúgubre biblioteca situada encima del comedor. Puse la vela en el alféizar de la ventana a mi lado y comencé mi búsqueda. Revisé diccionarios y tomos filosóficos hasta que encontré la definición precisa que buscaba. Solipsismo, teoría de que solo el yo existe o puede ser conocido. Este punto de vista introspectivo afirma que la propia mente es la única fuente verdadera de conocimiento y afirmación, enfatizando así la subjetividad sobre la objetividad. Dentro de este marco, el solipsismo desafía la creencia común en una realidad externa más allá de la propia conciencia, y sus defensores descartan la existencia de otras mentes o la existencia material en su conjunto. Miré la llama parpadeante, cuyo brillo disminuía con cada hora que pasaba. Es un pensamiento bastante solitario, ¿no?